Gracias a Dios por su presencia, amén. Que nunca podamos olvidarnos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Amén, hermanos. ¿Cuántos éramos pecadores? Todos. Pecados vergonzosos, ¿no es cierto? Pecados secretos, vergonzosos, ocultos. El Señor los llevó en la cruz del Calvario por nosotros. El justo, el que no pecó, en todo fue tentado, dice la Biblia, igual que nosotros. Cada una de nuestras tentaciones, hermanos, el Señor las pasó, pero no pecó, pero no cayó, hermanos. Pero en la cruz del Calvario, Él cargó con toda esa vergüenza. La vergüenza del violador, del ladrón, la vergüenza del que abusa de pequeños, la vergüenza del asesino, del mentiroso, todas esas vergüenzas, hermanos, el Señor las llevó ahí. Que nuestros ojos puedan ver siempre al Señor Jesús crucificado ahí. Los golpes fueron duros para Él, pero la vergüenza, hermanos, la vergüenza era muy grande para Él. Gracias a Dios, como nuestro Dios, no tenemos una vida para pagarle, necesitamos varias vidas, hermanos. Qué maravilloso. Señor Jesús, en esta mañana te queremos pedir que tú nos hables, que tú encuentres en nosotros un corazón blando, atento, dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Danos tu gracia para compartir tu palabra bajo la influencia de tu Espíritu Santo, Señor. Y permite que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Nos haga, Señor, enternecer nuestros corazones. Nos haga quebrantarlos, que quite la dureza, que quite, Señor, la apatía de nuestros corazones. Nuestros corazones se puedan desbordar delante de ti, Señor. Como aquella mujer que enjuagó tus pies con sus lágrimas y con su cabello, Señor. De esa misma manera, Señor. De esa misma manera nos sentimos en esta mañana, Señor. No queremos ni voltear a verte, Señor, porque sabemos que tú eres santo, Señor. Pero en esta mañana, por la justicia de Cristo Jesús, por su sangre derramada, acércanos a ti, Señor. Acércanos a ti, Señor. Quebranta nuestro corazón. Ablanda las fibras de nuestro corazón, Señor. Haznos salir de aquí, Señor, habiendo derramado lágrimas a tus pies, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Por favor. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos están familiarizados con la epístola a Filemón? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos saben de qué se trata? Levanten la mano, quiero saber, porque si no, lo leemos todo, hermano. Bueno, como muchos no están familiarizados, yo voy a leer la epístola de Filemón. Busquémosla, vayamos ahí a Filemón. Filemón es el libro o la carta antes de Hebreos. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Vamos a leerla. Síganme con su vista. Solo son 25 versículos, no es muy larga. Y voy a ir un poquito rápido, pero para que ustedes me entiendan en lo que vamos a compartir en esta mañana, con la ayuda de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo. Si no lo han encontrado, lo pueden leer en la pantalla. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó por ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de vuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, la carta de Filemón, creo yo, esta es mi opinión, es una de las joyas más preciosas que podemos encontrar escritas por Pablo. Es una carta preciosa, hermanos. Ustedes dirían, bueno, ¿qué tanto? Los 25 versículos, muy corta, muy pequeña. Pero hermanos, vamos a ver por qué. Pero para mí es una joya preciosa, entre las más preciosas que Pablo pudo haber escrito. Dicen los comentaristas de esta carta que el lenguaje en griego que Pablo usó aquí es un lenguaje escogido. Pablo se esmeró tanto en usar cada palabra para que fueran las adecuadas. El Proverbios dice que las palabras de los sabios son como clavos que traspasan. Las palabras bien dichas, dice, son como granadas. Las granadas estaban en el candelabro, que estaba en el tabernáculo. Las palabras bien dichas son eficaces. Y Pablo, dicen todos los comentaristas, según el idioma griego en que lo escribió, se tomó el tiempo de escoger las mejores palabras para poder tocar el corazón de Filemón acerca de Onésimo. ¿Se dieron cuenta de qué estamos hablando, verdad? Y él parece que concienzudamente hace esta carta para llegar a tocar el corazón, lo más interno, las intenciones del corazón de Filemón. Por eso digo yo que es no solamente una obra maestra, hermanos, en la forma en que lo escribe, la forma en que lo dice, la forma en que lo pide. ¿Se dieron cuenta de la forma en que pide? Dice, yo siendo apóstol con mucha autoridad, con la autoridad del apostolado sobre mí, como un líder de la iglesia, debería exigírtelo, pero te lo ruego, te lo pido por favor, aunque tú me debes, dice, pero aún así yo te lo pido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dicen que en el pedir está el dar, ¿verdad? En la forma que pedimos, así nos dan, ¿no es cierto? Pero Pablo se toma este tiempo. También nos permite, hermanos, ver en esta epístola la obra redentora y la regeneración de Dios en el ser humano. ¿Cómo Dios puede redimir? ¿Cómo Dios puede redimir al ser humano, hermanos? ¿Cómo Él puede regenerar a una persona? Tanto en Pablo, vemos aquí tres personas importantes: Pablo, Filemón y Onésimo. Les voy a pedir que se le puedan bajar un poquito más a la música. Nos podemos dar cuenta del cambio en estas tres personas, hermanos. Y quienes conocemos la historia de Pablo, al oírlo hablar de esta manera, podemos decir, qué hombre tan precioso era este hombre. Ya un anciano, hermanos. Proverbios dice que en las canas hay sabiduría. También dice la Biblia que delante de las canas te levantarás para respetarlo. ¿Han leído eso? Ahora,
en las canas, hermanos, cuando los tenemos gente mayor entre nosotros y nos acercamos a ellos, nos dan una palabra sabia, un consejo sabio. Hijos, acérquense a sus padres porque tienen un consejo sabio. Y ustedes, muchos de los hijos dicen, pero mi papá no fue a la escuela, no terminó la universidad. La vida, las experiencias, las circunstancias, los problemas, las cosas difíciles que vienen en nuestro camino, nos enseñan algo siempre, ¿no? Esa es la experiencia que tienen los ancianos. Los ancianos nos pueden dar un buen consejo siempre, basados en la experiencia, en los años de experiencia de su vida. Y Pablo en esta epístola, hermanos, él dice, yo Pablo, ya anciano, ya estoy anciano. Y aparte de anciano, preso. Vamos a leer eso más adelante. Algunos de los teólogos dicen que por qué esta carta está en el canon sagrado, por qué esta carta forma parte de la Biblia. ¿Por qué tiene que ver esto? Una circunstancia así apartada de doctrina, porque no habla de doctrina, ¿verdad que no habla de doctrina? No hay ningún punto doctrinal, no hay ninguna exhortación a la iglesia, no hay ningún comentario hacia la iglesia, ningún consejo, no hay nada de eso. No es como otras de las cartas pastorales de Pablo, donde dice, los obispos tienen que ser así, así, así. O hermano, manda que las hermanas actúen de tal manera. O manda a los hijos que respeten a los padres y que los padres no exasperen a los hijos. ¿Se acuerdan de todo eso? Aquí no trata nada de eso, no hay nada de eso. Entonces algunos teólogos dicen, ¿por qué tuvo que estar ahí? Pero hermanos, está aquí para enseñarnos una gran verdad. Está aquí porque tiene una gran verdad para nosotros en esta mañana. Chiquita. Y si ustedes van al internet, a Wikipedia, y buscan la carta epístola de Filemón, les van a salir unas fotos ahí. Y una de esas fotos es un fragmento de esta epístola, escrita en griego. O sea, que es verdadera, que ahí está, que sí existió. Y de alguna forma, hermanos, el Espíritu Santo la dejó aquí para nosotros, porque tiene una lección muy importante para nosotros. Ahora, mirar a esta carta es como estar mirando la correspondencia ajena, ¿no es cierto? Es como abrirle la carta que va dirigida a fulano de tal, y nosotros decimos, a ver, ¿qué dice? Es como mirar arriba del hombro de Filemón, mirar arriba del hombro y decir, ¿qué está leyendo? A ver, porque era una carta personal. ¿Se dieron cuenta? No nos debería de interesar. No tendríamos que ser metiches para ver qué está diciendo. Pero leer esta carta es eso, como abrir un correo que no nos pertenece. Era una carta dirigida a alguien específicamente. Obviamente la iban a leer porque había saludos ahí para otras personas. Pero está aquí, hermanos, porque tiene una gran verdad para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Pónganme atención. Ahora, esta carta es una de las cartas, si no toda la carta está escrita por la mano de Pablo. Algunos creen que la escribió toda la carta Pablo, otros creen que no la escribió Pablo. Pablo normalmente dictaba sus cartas, hermanos. Pablo normalmente les dictaba a Timoteo o algún otro hermano. Por ejemplo, la epístola de Romanos, ustedes que la acaban de estudiar, no la escribió Pablo, la dictó Pablo. Y Tercio, ¿quién era? Tercio la escribió, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque se cree que Pablo tenía un problema con sus ojos. Él no podía ya mirar bien. Y obviamente en aquellos entonces, pues, tenían que usar vidrios o botellas con agua para poder ver. Era muy difícil. Por eso en una de sus epístolas él escribe, yo Pablo escribo de mi mano, les dice, yo les estoy escribiendo a ustedes con estas grandes letras. Y literalmente eran grandes letras cuando él las escribió para poder ver lo que estaba escribiendo. Pero muchos creen que Filemón, Pablo, sí la escribió. Y si no la escribió, por lo menos escribió un fragmento. Por ejemplo, en el verso 19, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes. Pero dice, yo Pablo lo escribí de mi mano. Yo me imagino a este anciano ahí sentado escribiendo, hermanos. Pablo, hermanos, escribió esta carta alrededor del año 60 después de Cristo, cuando estaba bajo arresto domiciliario, preso, hermanos. Él estaba en una casa rentada, en un lugar ahí, pero dicen los historiadores que amarrado en cadenas a un soldado romano.
Y ese soldado romano donde Pablo iba, ese soldado estaba ahí con él y estaba con cadenas. Por eso dice: yo, Pablo, viejo y ahora preso en Roma, te escribo, Filemón. Bajo esas condiciones, hermanos. La escribió en el mismo tiempo que escribió Colosenses, Efesios, y precisamente Onésimo fue uno de los que fue a llevar esa carta junto con otros hermanos en ese entonces. La vida de Pablo no era una vida fácil. La vida de Pablo era una vida muy difícil. A través de muchas tribulaciones, dijo él, entraremos al reino. Y él lo estaba viviendo, hermanos. Él estaba pasando por esa circunstancia. Ahora, el tema de esta carta es pedirle a Filemón que reciba una vez más a un esclavo que él tenía, a Onésimo. Él está tomándose el tiempo para escribir esta carta y decirle: Filemón, recibe a Onésimo. Ahora, hermanos, esta carta ha sido usada para fomentar la esclavitud y por otro lado ha sido usada para abolir la esclavitud. Algunos dicen: bueno, Filemón era cristiano y tenía esclavos. Otros dicen: Pablo escribe a Filemón y le dice: ya no le recibas como esclavo, recíbele como a un hermano. La verdad acerca de la esclavitud, hermanos, la tenemos que llevar a lo que el Señor Jesús dice cuando Él dice: como ustedes quieren que los traten, traten ustedes también de esa misma manera. Si había que tener un esclavo, como en el pueblo de Israel había siervos, tenían que ser buenos con ellos. Amén. Porque el Señor Jesús puso esa regla de medir: trátalos como tú quieres ser tratado. En ninguna manera el Señor permitirá que los que tienen esclavos o siervos o gente trabajadora que está bajo de ellos sean maltratados. No es bíblico, no es agradable a los ojos de Dios. En uno de los pasajes el Señor reprocha mucho a los patrones cuando dice: no retengan el sueldo de sus trabajadores, no lo retengan, no sea viernes y no les paguen, no digan: no, el lunes te pago. No, dice: págale acabando de trabajar. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. También dice que si no trabajamos, no comamos, que no seamos haraganes. También dice que si no trabajamos, somos peor que los incrédulos, que no proveemos para nuestra casa. Pero en esta carta fue usada hace muchos años para fomentar la esclavitud, pero también fue inspirada para acabar con la abolición, con la esclavitud, para abolir la esclavitud. Ahora, hermanos, esta carta sí solamente trata de un esclavo. Ahora, hermanos, déjenme decirles, yo algo que admiro, que noto, que me quebranta, es ver a Pablo escribiendo esta carta. Hermanos, como repito, la vida de Pablo no era fácil. Pablo tenía muchos asuntos que tratar. Viejo, y si estaba viejo tenía muchos dolores. Me imagino que tenía artritis. Me imagino que tenía muchas cosas ya débiles en él mismo. Sus ojos tal vez no podía ver bien. Es difícil cuando uno ya no puede ver bien. Encadenado en Roma, tenía tal vez que presentarse a corte algunas veces, tenía que viajar con este soldado ahí. No sabemos si el soldado llegó a convertirse o no, o era un mal hablado, o era lo que sea. Él tenía que soportarlo ahí, tenía que estar ahí encadenado, no podía salir de ahí. Desde ahí predicaba con cadenas, predicaba este hombre. Tenía muchos asuntos que atender, hermanos. Tenía asuntos en Éfeso, en Jerusalén, con muchos hombres. Era un hombre cansado, ocupado y con una carga. En una de sus epístolas dice: yo tengo una carga que se agolpa sobre mí por las iglesias. Tengo una gran carga. Pero en medio, hermanos, por eso digo que es una joya ver a este hombre aquí. En medio de todo eso, se toma el tiempo para escribirle a Filemón acerca de un esclavo. Ahora, ¿qué valor tenía un esclavo en esos tiempos? Hermanos, en el tiempo de Roma, un esclavo solo era una adquisición. No tenía ningún derecho. Era como una vaca, como un becerro, como una silla. Era un artefacto, hermanos, para el servicio. No podía levantar su voz, no podía decir no, no podía decir sí, solamente tenía que acatar las órdenes. Y eran, hermanos, maltratados. Si ustedes creen que la raza negra en Estados Unidos fue maltratada, sí es cierto, pero estos hombres en el tiempo de Roma hacían atrocidades con ellos, hermanos. No tenían ningún valor.
Ningún valor, hermanos. Ningún valor, escúcheme bien, ningún valor, ningún derecho. Nada. Era como tener un perro, y a los perros los queremos más a veces, ¿no? La gente sufre cuando su perro se muere. Llora cuando su perro se muere. ¿Por qué? Y no está mal, los llegamos a querer tanto, que es parte de nuestra familia, los apreciamos tanto. Pero estos siervos, estos esclavos, no tienen ningún valor. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo, ese hombre precioso de Dios que ha alcanzado la madurez de Cristo, que ha encontrado que el amor de Dios en él todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se envanece, no es egoísta, se da por Onésimo y empieza a escribir esta carta. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso? Es maravilloso, hermano, porque en lo natural nosotros somos gente egoísta, nacemos con el egoísmo. Por eso siempre estamos con los niños diciendo, comparta sus juguetes. Y los niños, no, es mío, lo traemos. Está aquí el egoísmo en nuestro corazón, hermanos. Nos dedicamos a buscar lo nuestro. Decimos aquel dicho que dice, primero yo y después yo, y si sobra algo, pues yo, ¿verdad? Así somos, ¿no? Y si queda algo, yo todavía. Pero el amor de Dios, como acabo de repetir, no es así, hermanos. El amor de Dios es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Y eso solamente lo adquirimos nosotros después de haber pasado circunstancias difíciles, después de ser tratados, después de haber caminado con el Señor y pasar como el Señor Jesús por Getsemaní. ¿No creen que ustedes que el Señor Jesús en el Getsemaní estaba mostrando los frutos del amor? Sí, hermanos, el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo. Y Pablo, hermanos, indudablemente tenía este fruto fluyendo en su vida. Porque Pablo, dice Pablo, después de haber sido un hombre malo, en una de sus epístolas Pablo dice, yo era blasfemo, y perseguía a la iglesia. En otras de sus cartas él dice, de todos los pecadores, dice, yo soy el primero. Saber qué tantos pecados hay a este hombre que no lo sabemos. Pero después de ser esa persona, hermanos, perseguidor de la iglesia, blasfemo, llegó a ser un hombre que para él, un esclavo insignificante, valía mucho. Y eso solamente lo podemos hacer cuando el amor de Dios está fluyendo verdaderamente en nuestros corazones. Amén, hermanos. Ahora Onésimo es un hijo de Pablo. En Gálatas 4:19 dice, bueno, Pablo se llegó a convertir, hermanos. Pablo se llegó a convertir en un padre. Hemos oído nosotros de 3 niveles que hay en la caminata cristiana, ¿verdad? Hijitos, jóvenes y padres. Y el Señor nos quiere llevar a ser padres. Pero miren, hermanos, miren el carácter de Pablo. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, hermanos, la forma en que Pablo intercedía y sentía la carga, hermanos, por las iglesias. Ustedes, las hermanas, dicen, no, hermanos, los hombres no saben, ni conocen, ni aguantan el dolor. ¿No es cierto que dicen eso? Y es verdad, es verdad. Las mujeres aguantan más el dolor físico, los hombres aguantamos más el dolor espiritual. Aleluya. Es verdad, hermanos, pero en esta carta, en Gálatas 4:19, Pablo dice, yo estoy sufriendo como dolores de parto, para que ustedes, Gálatas, ¿se acuerdan quién eran los Gálatas? Eran la peorcita iglesia que había. Para que ustedes, Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuánto nos desesperamos nosotros a veces con algún hermano que dice, este hermano, ¿cuándo va a cambiar? Ay, mi hijo, ¿cuándo va a aprender? Ya te lo he dicho no sé cuántas veces. Pero Pablo, hermanos, tenía dolores de parto. Las hermanas no entienden, los hombres no entendemos qué es eso. Nosotros con un dolor de, no sé, de cabeza ya andamos que no aguantamos.
Pero Pablo estaba diciendo, yo, hijos, he tenido dolores de parto por ustedes, para que Cristo sea formado en ustedes. Ya no para que fueran salvos, no está hablando de gente salva, está hablando para que Cristo creciera y diera fruto en la vida de los Gálatas. Y los reprendía. Por otro lado le dice, Gálatas insensatos. Pero por este lado dice, pero estoy sufriendo por ustedes, con dolores de parto. Miren más adelante en otra carta, él dice, se los voy a leer, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses creo que es 2, 7 al 8. Antes fuimos tiernos. Mire cómo era Pablo, hermano, tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Hermanos, qué palabras del líder, ¿no? Qué palabras. He sido para ustedes, hermanos, como una nodriza, como una madre. No solamente les quería compartir el evangelio, sino quería dar mi propia vida. Vemos entonces, hermanos, la carta de Filemón, a un Pablo ya anciano, viejo, con estas características. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso ver la transformación de una persona? Es maravilloso, hermanos. Es lindo decir, cuando conocemos a alguien que dejamos de ver hace muchos años y tenía una mala reputación o un mal testimonio, y de repente después de muchos años lo encontramos, decimos, no eres el mismo, eres otra persona totalmente diferente. Qué lindo, ¿no es precioso, hermanos? Pero gracias a Dios, porque es la misericordia de Dios, el poder de la regeneración que tiene el Espíritu Santo para obrar en el corazón de los hombres, hermanos. ¿Cuántos de aquí éramos malvados, hermanos? Habemos varios, ¿no? Hoy nos ponemos corbatita y saco y nos vemos bonitos, pero éramos cosa seria, ¿no? Cosa seria, éramos personas no agradables para la sociedad. Pero bendito sea Dios que nos alcanzó. Bendito sea Dios que pagó por nuestros pecados. Bendito sea Dios que cambió nuestras vidas y tornó toda nuestra maldad en bendición. Y hoy nos tiene aquí, hermanos. Qué privilegio. Por eso le damos gloria y honra a Dios con todo nuestro corazón. En esta mañana cantamos, no hay nada difícil para ti. Y para cualquier cosa por la que estemos pasando, no es difícil para el Señor. Amén, hermanos. Entonces, Pablo, siendo este hombre precioso de Dios, hermoso de Dios, hermanos, este líder magnífico, maravilloso de Dios, toma el papel, la pluma, y si no lo dicta, lo escribe, lo que sea. ¿Qué pasa? Lo importante es que se toma el tiempo para pedirle a su amado hermano Filemón un favor. Recibe a este esclavo, recíbelo. Ahora vamos a hablar de Filemón. ¿Quién era Filemón? Mire lo que dice el verso 4 acerca de Filemón. Obviamente Filemón, hermanos, no había nacido creyente, es un griego, y los griegos adoraban otros dioses, a muchos dioses, tantos dioses que tenían los griegos. Hasta el día de hoy la mitología griega cree cosas. Yo no sé quién se fumó ese cigarro y escribió esos libros, pero si ustedes saben de la mitología griega se darán cuenta, se ríen, y es verdad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de esa gran mitología griega, no? Pero Filemón había nacido ahí, y en uno de los viajes de Pablo, en uno de sus viajes, Filemón es encontrado, es tocado y conoce y acepta al Señor Jesús como su único Dios. Y miren el testimonio de este hombre, hermanos. Miren lo que Pablo, qué lindo es cuando nuestro pastor se dirige o nos califica a nosotros como personas y hombres de Dios. ¿No es lindo? Cuando tenemos un buen testimonio. Proverbios dice, es bueno tener un buen testimonio. Es bueno el buen nombre. Y miren lo que dice el líder de la iglesia de este hombre. Verso 4, doy gracias a Dios, haciendo siempre, qué hombre, qué maravilloso es Pablo, siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor
y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. No para ahí, y para con todos los santos. El amor, nosotros podemos decir, ay, amamos al Señor, estamos aquí, levantamos nuestras manos, nos derramamos, pero Juan dice, y ustedes lo están memorizando, pero ¿amas a tu hermano? Porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿qué dice Juan? Mentiroso, mentiroso. Pero este hermano, Filemón, dice, tú hemos escuchado del amor y la fe que tienes hacia el Señor y hacia los santos, hacia ellos también. Verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos, Pablo, Timoteo y los que estaban con él, que ya leímos, gran gozo y consolación en tu amor. Era un hombre que amaba, hermanos, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hombre tan maravilloso, ¿no creen? Era un hombre que yo creo que yo si lo conociera quisiera acercarme a él, sentirme amado por él, sentirme consolado por él. No es de aquellos hermanos que uno dice, mejor lo hago como que no lo veo. No, era un hombre, hermanos, que nos quisiéramos acercar a él porque hay un amor fluyendo, sincero, sin fingimiento por los santos, consolación. Qué hombre tan precioso, ¿no creen, hermanos? Pero Filemón no era así. Filemón no era así, acordemos lo que acabamos de decir. Filemón era un griego. Pero gracias a Dios, porque el evangelio se cruzó en su camino, Cristo se cruzó en su camino y llegó a ser tal hermano tan precioso. Su nombre, precisamente Filemón, significa aquel que es cariñoso, aquel que es amoroso y aquel que es hospedador. Una de las características de los obispos y de los hombres de Dios en Timoteo y en otras cartas es que tenemos que ser gente hospedadora, gente que podemos recibir a otros en nuestra casa y hacerlos sentir bien. Filemón es esta clase de persona y Filemón llegó a ser uno de los líderes en la iglesia de Cesarea, hermanos, de Colosas, Colosa, de donde son los colosenses. Filemón llegó a ser uno de los encargados de todas esas iglesias. Era un área donde estaba Éfeso, Colosa y otra región ahí. Sería bueno que después ustedes vean el mapa de lo que es Asia Menor ahora para que se den cuenta, porque vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero Filemón era ese hombre, hermanos. Ahora, la historia de Filemón es que él tenía a este esclavo como siervo, a Onésimo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es aquí donde vamos a especular o podemos usar la imaginación. No sabemos si Onésimo conocía a su amo cristiano o conoció a su amo no cristiano. Algunos creen que Filemón no era cristiano, no había sido esa persona tan maravillosa que ahora vemos, y por esa razón, por el maltrato que tuvo Onésimo, él se escapó de ahí y se fue. Porque Onésimo es un esclavo prófugo, hermanos. Él se escapó. Por eso Pablo en el versículo, no sé si es 18, en el verso 18 dice, si en algo te dañó Filemón, o si en algo te debe, yo te lo pago, yo te lo voy a pagar, yo te voy a mandar un pagaré. Entonces, de lo que sí sabemos es que Onésimo dañó a su amo y le robó a su amo. Ahora, otros creen que Filemón era cristiano, pero que Onésimo no le agradó nada la fe de su amo, siendo él también un griego, que su amo cambiara de religión, porque obviamente siempre ha habido vituperio cuando nosotros cambiamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando éramos católicos y ahora somos evangélicos? Y cómo nos tratan y qué nos dicen y cómo nos reprochan. Y las dos versiones son creíbles, ¿no? Pudo haber sido porque Filemón no era una persona muy agradable y Onésimo se fue. O pudo haber sido porque Onésimo era un buen amo cristiano y este hombre, Onésimo, que no conocía a Dios, dijo, no, yo no voy a estar aquí con un fanático, mejor me voy. Y ahora, yo sí creo y estoy de acuerdo con los comentaristas de que Onésimo le robó y fue deshonesto con Filemón. Y le robó una buena cantidad, hermanos.
¿Saben por qué yo digo que le robó una buena cantidad? Porque él estando en esta ciudad, en Colosas, viajó hasta Roma. Y si ustedes ven en sus Biblias el mapa de Asia Menor, hermanos, eran más de 1000 millas de distancia. Y en aquel entonces, pues se viajaba o en carretas o en barco. Y para poder mantenerse haciendo ese viaje de muchos días, siendo por tierra o siendo por barco, había que tener un poco de dinero, ¿no es cierto? Roma estaba lejos y Onésimo, después de ser un defraudador con su amo, de escapársele de su amo, Onésimo se va y se pierde en la ciudad de Roma. Colosas era una ciudad grande, pero Roma era una ciudad mucho más grande, hermanos, grandísima. Y este hombre, este malhechor, este hombre escapa de ahí y se va a meter a Roma, una ciudad muy grande donde él piensa y él cree que ahí nunca va a ser visto, se va a perder, se le va a esconder a la migra. Por eso estamos en Los Ángeles. ¿No es cierto? Hermanos, él se va y se pierde ahí en Roma. Ahora, me imagino que con el buen dinero que él llevaba de su amo, cuando está en Roma, empieza a darse la gran vida, ¿no? Ahora Onésimo dice, por fin libre. No sabemos desde cuándo él era esclavo de Filemón. Probablemente desde que era niño o ya viejo. No sabemos, eso no lo sabemos. La Biblia no dice nada de eso. Pero cuando llega a Roma, imagínense ustedes, después de ser esclavo, con dinero en la bolsa, decir, libre, por fin. Aquí nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo. Tal vez hasta el nombre se cambió, ¿no? Tal vez no se llamaba Onésimo, tal vez cómo se puso, pero tuvo dinero. Qué lindo era pararse todas las mañanas y decir, no tengo que hacer nada. Aquí traigo para ir a comer a un restaurante. Aquí traigo para pagarme un hotel. Aquí traigo para esto, aquí traigo para el otro. Y todas las mañanas él se levantaba y decía, pobre de mi siervo, ¿cómo ha de estar sufriendo? Aunque Filemón era un hombre rico. Filemón tenía más esclavos, tal vez. Recordemos que la iglesia era en su casa. Probablemente tenía una casa muy grande, ¿no? Porque ahí era la iglesia. Tal vez no le afectó mucho la salida de Filemón, pero sí, un día Filemón se levantó y dijo, ¿y Onésimo? No sé, no lo hemos visto. Caray, ¿dónde se fue este? Vayan a despertarlo, tal vez está dormido. No, ya no está, se fue, se fugó. Y a ver, revisen el dinero. Tal vez a él se le confiaba dinero para hacer mandados, para comprar provisiones. Pues se fue con todo lo que tenía. Se desapareció. Esta historia me recuerda a mí, hermanos, la historia del hijo pródigo. Cuando yo estaba estudiando esto me vino a la mente y dije, el hijo pródigo. A este le pasó igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo un día, padre, ya no quiero estar en esta finca cochina. Ya no quiero andarle dando de comer a los animales. Ya no quiero andar aquí, andar allá y todos los días. Dame mi herencia ahorita que tú la tienes, porque quiero hacer con mi dinero un gran negocio. Quiero llegar a ser un gran empresario. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer. El padre, muy dolido de corazón, se lo dio. Y ese hijo pródigo dice que se fue. Y en vez de invertir su dinero, multiplicar su dinero, obviamente tal vez era joven, sin experiencia, habiendo nacido en una casa rica, con todas las facilidades, sin nunca haber trabajado por un solo centavo, llegó y en vez de invertir su dinero empezó a malgastarlo, dice la parábola, ¿se acuerdan? Empezó también a darse la gran vida, a comprarse lo que quería, a gastarlo con mujeres, a gastarlo en una cantina, hasta que un día el dinero se le terminó. Y como era un hombre que solamente podía hacer trabajos del campo en una gran ciudad, pues no sabía, no tenía muchos, ¿cómo se dice? Skills, dones o características para hacer un trabajo de la ciudad. Lo mismo le pasó a Onésimo. Onésimo llegó un día en el que, caramba, ya solo me quedan unas moneditas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando la última moneda se le acabó, entonces sí vino lo duro. Ahora sí vino la responsabilidad de ser libre. Él pensaba que estará libre, pero lo que estaba haciendo era usar el libertinaje. Pero cuando se le acabó, igual que el hijo pródigo,
Cuando se le acabó su dinero, dijo, ¿y ahora qué hago? Y fue y agarró un trabajo con puercos, ¿se acuerdan? Dice que estando ahí con tanta hambre quería comerse la comida de los puercos, hermanos. Onésimo le pasó lo mismo. Onésimo se quedó sin dinero y se quedó sin trabajo. Y empezó a ambular por la ciudad, hermanos. Empezó a andar por ahí. Se empezó a dar cuenta lo bueno que era despertar todos los días, aunque tenía que servir a su Señor, pero encontrar en su mesa un bocado de pan. ¿Se dan cuenta? Ahora no. Ahora era libre, pero no tenía los beneficios que tenía en esa casa de su Señor. No tenía una cama, no tenía un techo, no tenía comida, no tenía un lugar para darse un buen baño. Todas esas cosas ya no las tenía. Uno de los grandes maestros de la Biblia, el hermano Carlos Spurgeon, en uno de sus comentarios acerca de esto, él dice que de Onésimo entonces cayó en el mundo más bajo, en la escoria más baja que había en Roma en esos momentos. Onésimo llegó a vivir en los barrios más bajos de Roma, donde había gente muy perversa, hermanos, donde la vida era muy difícil. Tuvo que pasar mucho, tal vez algún tiempo en la calle. Y el hermano Carlos Spurgeon dice, y si usted tiene duda de cómo era el ambiente en aquellos años, lea Romanos capítulo 1 para que se dé cuenta cuál era el degenere o la degradación de la moral humana en el hombre. ¿Se acuerdan de Romanos 1? Si no se acuerdan, Romanos 1 dice que son hombres perversos. Y entre esos hombres, Onésimo estaba ahí, hermanos. Onésimo estaba ahí. Ahora, Onésimo, hermanos, en algún punto de su vida, tuvo que haber dicho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? La preocupación. Huí de mi amo, pero ahora estoy en esta situación. Estoy peor de como estaba. Mi condición ahora es peor de cuando yo era un esclavo. Antes sí era un esclavo y tenía que comer, por lo menos. Si me enfermaba, mi amo se preocupaba por mí, tal vez, que me daban una medicina, lo que sea. Pero por lo menos comía, traía una ropa limpia, ahora no. Pero hermanos, es aquí cuando entra la maravillosa mano de Dios en escena. Es aquí, hermanos, el mismo momento como con el hijo pródigo, cuando él sentado ahí entre los puercos en el lodo cenagoso, él recapacita y dice, en la casa de mi padre hay muchos siervos y todos ellos tienen que comer. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre mío, he pecado contra ti y contra el cielo. Recíbeme otra vez como uno de tus siervos, Padre. ¿Quién era quien estaba obrando ahí? La providencia de Dios, la misericordia de Dios, hermanos. Porque dice la Biblia que en nosotros no está el bien, no mora el bien. Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y llegar a recapacitar de esa manera no es otra cosa que la influencia del Espíritu Santo sobre la vida de un hombre, hermanos. ¿No es cierto? Ahora Onésimo, probablemente, hermanos, conocía a Pablo. Probablemente y probablemente no. ¿Cómo llegó hasta Pablo? ¿Cómo ese esclavo fugitivo llegó hasta enfrente a Pablo, hermanos? Pudo haber sido que cayó en la cárcel y estando en la cárcel se dio cuenta de un preso que vivía en arresto domiciliario, que era Pablo. O pudo haber sido que ya lo conocía y empezó a preguntar en la ciudad, ¿conocen a un hombre que es Pablo así asado? Quizás él me puede ayudar. No sabemos, hermanos. Lo que sí sabemos con mucha certeza es que la gracia de Dios empezó a obrar sobre este hombre malvado. Dios lo dejó que llegara hasta lo último de todos sus recursos. Dios permitió que gastara el último centavo que había en su bolsillo. Dios permitió que llegara hasta lo último, de abrocharse el cinturón hasta lo más apretado, porque no aguantaba más. Y entonces es cuando el Señor dice,
tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y la gracia de Dios actúa en este momento, hermanos. A muchos estamos pasando por circunstancias difíciles, pero ¿saben una cosa, hermanos? El Señor lo conoce, y el Señor conocía a Onésimo. Y algo que me tocaba cuando yo leía y estudiaba de Onésimo, que escribe el hermano Carlos Spurgeon, dice: entonces, cuando Onésimo llegó a ese punto, se levantó la gracia de Dios para empezar a buscar entre los hombres necesitados a un hombre con mucha necesidad. Y la gracia de Dios pasó sobre los reyes, y pasó sobre los príncipes, y cruzó sus palacios y la casa de los buenos, como lo hizo en el tiempo de Jesús. La gracia de Dios pasó muchas sinagogas donde estaban los fariseos y los saduceos, los herodianos y muchos hombres, los ricos, hasta llegar a aquella mujer prostituta, que cuando vino y se entregó al Señor le decían: si este hombre fuera profeta, conocería a quién tiene besándole los pies. Una prostituta. Pero la gracia de Dios, hermanos, busca al alma más necesitada hasta encontrarla en el lodo más cenagoso. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque si no hubiera sido por esa gracia, nosotros no estaríamos aquí. Esta iglesia estaría vacía, hermanos. La gracia de Dios cruzó por donde tenía que haber cruzado, nos buscó entre la escoria y llegó hasta ese momento, a ese lugar donde nos encontrábamos. Por eso Ana, en 1 Samuel 2:8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del mulador exalta al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Que después, Señor, decía esta mañana, tú moriste en esa cruz, siendo el hombre más especial que ha habido en la tierra, que jamás habrá. El santo de los santos, 3 veces santo, sin mancha, el Cordero de Dios. Veniste a pagar el precio con tu sangre preciosa por gentes tan insignificantes como nosotros, Señor. ¿O no éramos insignificantes, hermanos? No somos de alta alcurnia, tenemos el gran apellido, pero en medio de todo eso la gracia de Dios nos alcanzó. Y de alguna manera en la vida de Onésimo, la gracia de Dios lo sacó de ese lugar y lo puso frente a este siervo precioso Pablo. Tal vez era una reunión como esta y Onésimo estaba sentado allá atrás. Se acabó la reunión y los hermanos estaban ahí. Pablo tenía que irse a su casa o los hermanos tenían que irse porque era en la casa donde Pablo estaba, no sabemos. Y de repente, ¿quién eres? Mucho gusto, yo soy Pablo. Yo soy Onésimo. ¿De dónde eres, Onésimo? De Colosas. A Colosas, yo conozco Colosas. Yo estuve ahí, yo prediqué ahí. Sí, yo lo sé. Soy un esclavo fugitivo. ¿Cómo que eres un esclavo? ¿Sabe cuál era la responsabilidad de alguien cuando encontraba un esclavo fugitivo? Tomarlo y llevarlo con las autoridades y decir: este está quebrantando la ley. ¿Era digno de muerte? ¿O lo llevaban con su amo y el amo lo tenía que castigar fuertemente para infundir temor y otros no hicieran lo que ese esclavo había hecho? Pero hermanos, qué maravilloso es que cuando Onésimo le dice: soy un esclavo fugitivo, Pablo le dice: no te preocupes. ¿Ves este grillete aquí? Yo también soy esclavo como tú. Y es que el Señor nos hace pasar por circunstancias, hermanos, para poder entender a otros. ¿No creen? Pablo pudo identificarse y decirle: bienvenido, Onésimo. Bienvenido, esta es tu casa, Onésimo. No importa, hijo. No importa. Yo también soy esclavo de Jesucristo. Yo sé lo que son las cadenas, hijo mío. Yo sé, yo los conozco. Cuántos azotes, mira mi espalda. Tal vez él se quitó la camisa y le enseñó a él y dijo: mira mi espalda. Mira las piedras. Pablo era un hombre marcado, hermanos.
Pablo era un hombre marcado por cicatrices en todo su cuerpo, ¿sabían? Un hombre viejo, maltratado injustamente, hermanos. Le estaba diciendo a Onésimo: hijo mío, yo tuve que pasar por todo eso para poderte entender. Y era tan importante esa alma para Pablo, que después Pablo dice: mi hijo Onésimo, aquel que yo lo engendré en mis prisiones. Qué maravilloso, ¿no creen? Qué maravilloso. Hijo mío Onésimo, yo te engendré aquí en la prisión. Hermanos, por eso les digo que esta carta es una joya, porque vemos la transformación de hombres: Pablo, Filemón, y ahorita vamos a ver Onésimo. Onésimo, hermanos, conoce al Señor a través de Pablo. Cae ahí de rodillas tal vez. Tiene un encuentro maravilloso con Dios. ¿Saben qué quiere decir el nombre Onésimo? Útil. Y precisamente Pablo le dice a Filemón: Filemón, en otro tiempo él te fue un inútil, pero ahora, Filemón, yo te lo mando, y te lo mando ya no como un inútil, sino como un hombre inútil, porque él ha venido a ser útil para mí y para el ministerio. ¡Qué transformación, hermanos! Eso es lo que el Espíritu Santo, lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Eso es lo que el Señor puede hacer. Onésimo andaba de aquí para allá pensando que la libertad, estando en otro lugar, él iba a ser libre, cuando él era esclavo aquí. Y muchos, hermanos, así andamos. Muchos pensamos que la salida está en muchas cosas. El ser humano cree que la salida está en tantas cosas, en los vicios, que la libertad está en los vicios, en viajes, en comprar cosas, en adquirir, en mujeres. El ser humano piensa que ahí está. Pero, hermanos, Pablo dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pablo mismo tenía una gran lucha con eso y decía: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Pablo llegó a decir: ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Terminó su carrera. Hermanos, si ellos pueden terminar su carrera, ¿no cree que nosotros podemos terminar nuestra carrera? ¿Verdad que sí? Si tenemos un corazón dispuesto. Colosenses. Parece ser que Onésimo pasó un tiempo con Pablo. Algunos creen que inmediatamente Pablo se sentó a hacer esta carta y la mandó para que Filemón recibiera a Onésimo. Yo no creo, yo creo que él pasó un tiempo. Vamos a Colosenses. Colosenses 4, 7 al 9. Pablo, escribiendo esta carta, dice: miren lo que habla de este personaje, de este esclavo. 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Qué preciosos hombres, hermanos. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y junto con él, dice, con Onésimo, ahí va Tíquico, va a ir con él, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Pablo dice: con Onésimo, amado y fiel. Fiel, hermanos. Si el Espíritu Santo imprimió estas palabras diciendo que era fiel, es porque era fiel. Y dice un pasaje en la Biblia que los ojos de Dios se pasean por toda la tierra buscando fieles en la tierra. Fieles hay muy pocos, muy pocos. Y Onésimo llegó a ser un hombre fiel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Después de haber sido un ladrón, después de haber sido un perverso, quizá no sabemos muchas cosas de él, pero sí sabemos que defraudó a su amo. Pero después de eso, Pablo lo probó, Pablo lo vio, lo conoció y pudo haber dicho:
a los colosenses, por medio de Tíquico, junto con Onésimo que es amado, lo amamos mucho a Onésimo, y aparte de eso es fiel, hermanos, les mandamos esta carta a ustedes. ¿Se dan cuenta de la transformación, hermanos? De lo que puede hacer eso. Onésimo, que su nombre significa útil, como ya dije, era un hombre útil, no solamente para Pablo, sino para todo el ministerio. El verso 11 de Filemón dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Ya no, Filemón, como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pablo lo amaba, hermanos, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Pero le dice, tal vez por esto se apartó de ti. Y es que, hermanos, el Señor es tan precioso, tan misericordioso, que usa las situaciones en las cuales nosotros aún cometemos errores para trastornarlas, para volverlas a bien, hermanos. Uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿saben qué? A la vuelta de unos años decimos, con razón pasé por ahí. Tú obraste un bien, Señor, sacaste un bien de todo eso. Muchos de ustedes salieron de El Salvador por la guerra y tal vez no querían dejar su país. Tal vez ustedes dicen, yo no quiero dejar el país, pero me tengo que ir. Pero la situación, la incomodidad, cruzar la frontera, todas esas cosas, hermanos, obraron para que ustedes conocieran la gracia de Cristo Jesús. ¿No es cierto? Lo he escuchado muchas veces. Muchas veces he escuchado esa historia. Yo vine aquí de tal manera difícil, fue muy difícil. Pero aquí conocí de Dios. Aquí conocí la gracia de Dios. Dice un comentarista acerca de este versículo. Dice, quizá a veces nosotros decimos, ¿por qué nuestros hijos se rebelan y se van? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Por qué como el hijo pródigo, teniendo un buen hogar, buenos padres, eligen irse, vivir solos por allá? Y dice él, no se aflijan tanto, confíen en el Señor, confíen en el Señor, porque el padre del hijo pródigo todos los días lo llevaba en oración. Y Dios permitió que ese muchacho, ese hijo pródigo, estuviera ahí sentado en el lodo y de esa manera reconociera y volviera arrepentido para llegar a ser por el resto de su vida un hijo fiel. Un hijo fiel. Y hermanos, así es. Yo se lo puedo decir, así es. Muchas veces nos metemos en circunstancias difíciles, circunstancias desagradables, cometemos locuras, cometemos errores, pero el Señor en su bendita misericordia, en su infinito amor por nosotros, hace aún que esas circunstancias obren para bien. Quizá alguno de ustedes se preocupará porque su hijo no está cerca. Déjenme les platico, yo fui un muchacho que me fui de mi casa también. Yo fui un muchacho que me fui de mi casa. Me fui a vivir a otra ciudad, yo quería ser libre. Yo me identifico con Onésimo. Yo quería ser libre de esos, tanta cosa que mi madre me imponía, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que esto, que tienes que el otro. Yo quería ser libre, hermanos. Entonces, cumpliendo ya cierta mayoría de edad, mejor me fui de la casa. Dije, no, ahí te vengo a visitar, tal vez cada fin de semana. Pero hermanos, hasta que no se va uno, no aprecia lo que ha dejado atrás. El primer día que me levanté no había desayuno en la mesa. Ya no había quien me lavara mi ropa. Ya no habría quien me diera un poco de dinero. Ya no había nada de eso. Entonces ya empecé yo a rebuscarme, como dicen ustedes, a ver cómo le hacía, a ver qué comía. Por muchos días mi comida, cena y mi desayuno era un pan así grande con 1 litro de leche. La mitad de la mañana y la mitad de la noche y la mitad del otro día, en la mañana.
viendo a ver a quién me acercaba para que me invitara a una comidita por ahí. Llorando en las noches, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mí. Ahora puedo decir como Onésimo, gracias a Dios por eso, porque en medio de esas circunstancias yo pude voltear al cielo y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? Quizás nuestros hijos van a tener que, algunos, yo no quiero que pasen por ahí, por eso el Señor nos está hablando esta palabra, para que ninguno de ustedes pase por ahí. Pero quizás algunos quieren experimentar en su propia cabeza y quieren seguir ese camino. Buena suerte. Prepárate. Aprende a hacer frijoles. Porque abundan los frijoles y son baratos. Pero uno se cansa de los frijoles, ¿verdad? Pero Onésimo, hermanos, esta situación se convirtió en una bendición. Pablo le escribe a Filemón y le dice, quizá por eso se apartó de ti, para que otra vez lo recibas, y lo recibas ya no como un esclavo, Filemón, sino como un hermano, porque Onésimo tiene un buen testimonio. Es un hermano muy amado entre nosotros en la congregación. Yo lo engendré, ha estado conmigo en mis prisiones, y sabes una cosa, Filemón, ahora él es útil y él es fiel y no te va a defraudar. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, porque sí regresaron. Ellos sí regresaron. Onésimo llevaba la carta. Onésimo iba dispuesto a restituir lo que había robado. Onésimo estaba decidido a reparar el daño que había hecho. No solamente bastaba con que Pablo le dijera a Filemón, Filemón, si algo te debe, apúntamelo, yo te lo voy a pagar, aunque yo sé que tú me debes a mí, pero yo te lo pago. Él sí iba dispuesto. Y yo sí creo, hermanos, que Onésimo llegó a ser el mejor de todos sus siervos. El mejor de todos sus siervos. Pero en medio de esto, hermanos, nosotros podemos ver la gracia manifiesta de Dios en la vida de los hombres. Cómo Dios puede transformar nuestra vida y nuestras circunstancias para bien, cualquiera que sea, si nosotros nos acercamos a Él con un corazón necesitado. Martín Lutero en uno de sus comentarios toca esta carta a Filemón y dice, amigos míos, hermanos míos, todos aquí somos onésimos. Todos aquí somos onésimos. Éramos prófugos de nuestro Padre Celestial. Huíamos de Él, nos escondíamos de Él, le fuimos infieles a Él. Pero bendito sea Dios, que nuestro mediador celestial, nuestro Pablo celestial, porque Pablo es un ejemplo de Cristo, hermanos, es un tipo de Cristo, se atravesó en el camino y llegó a ser el mediador entre el Padre y nosotros. Y no hay otro camino, sino solamente Cristo Jesús, que nos lleve a reconciliarnos con el Padre. Amén, hermanos. Esa es la aplicación que para nosotros en esta mañana. Pablo representa muy bien al Señor Jesús como el mediador. Onésimo nos representa a todos nosotros. Filemón es representado, como yo les dije, su nombre significa aquel que es hospedador. Y precisamente el Señor nos quiere hospedar con Él por el resto de nuestras vidas. Por toda la eternidad, dijo el Señor, voy a preparar un lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas para todos ustedes. Mi Padre es el mejor hospedador y el mejor anfitrión que puede haber sobre toda la humanidad. Y voy a prepararles un lugar a ustedes. Esta carta está representando eso, es un tipo de eso. Y tal vez entre nosotros, hermanos, hay un Onésimo que está corriendo de Dios, está escapando de Dios, se está escondiendo de Dios, no quiere vivir su propia vida. Pero déjenme decirles, el fin es amargo. Y hoy, el Espíritu de Dios está aquí para reconciliarnos con el Padre. Si tú te levantas y vienes aquí y le dices, Señor, me quiero reconciliar contigo en esta mañana. Nos ponemos de pie.
Y si en esta mañana, como decía nuestro pastor, sin saber lo que yo iba a compartir, hay alguien aquí que como Onésimo está corriendo, que es esclavo en su corazón, escondiéndose, habiendo defraudado a Dios de muchas maneras. Si en esta mañana está entre nosotros algún Onésimo y quiere conocer al Dios de Pablo, yo le invito a que pase aquí al frente. Yo le invito a que pase aquí. Así como Cristo Jesús públicamente fue expuesto ante todo el mundo en la cruz del Calvario, así nosotros podemos públicamente decirle a todos: aquí estoy yo, Señor, aquí estoy. Nosotros no vamos a juzgarlos. Nosotros queremos tener un corazón como el de Pablo, que no lo juzgó, sino lo recibió con amor, lo recibió con cariño. Llegó a ser para Onésimo un padre tierno y amoroso, hermanos. Y en esta mañana, mientras cantamos Tal como soy, de pecador, si alguien quiere pasar, reconciliarse con el Señor Jesús, está esa oportunidad. Amén. Con toda la libertad del mundo, sin pena. Esta es la oportunidad que el Señor nos está dando. Tal como soy de pecado, sin más confianza que tu amor, ya que tal como. Gracias, Señor. Gracias. Que nazcan de nuevo en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios.